Hola, somos Mauricio y Eugenio, los dos Ordóñez. Creemos en crecer, crear cultura y construir carácter. Este es nuestro podcast y queremos invitarte a la conversación. Esperamos que puedas disfrutarlo tanto como nosotros. Bienvenidos al episodio número 23 de Dos Ordóñez. Gracias por ser parte de esta conversación. Bienvenido, Euge. Hola, Mau. Fíjate que... ¿Cómo estás? Bien. Arrancando con todo. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Euge? Venga, rescátala. Bien, fíjate que ha sido una muy buena semana, algo ocupada. Estoy muy emocionado por este fin de semana porque me tengo que compartir mensaje en aliento y creo que va a ser un tema muy interesante. Han sido semanas de buenos temas. Hemos estado hablando de temas interesantes. Yo me tengo que compartir un mensaje este domingo pasado. A ver cómo tú la continúas, pero hemos estado hablando acerca del dinero, de la riqueza, de las cosas materiales, cómo se conecta eso con nuestra fe, con el ejemplo de Jesús, con la mentalidad, con la cultura en la que vivimos. Creo que son temas que tenemos que tocar. Eso me encanta que... se dice mucho aquí en la cultura regia que en la mesa no debes platicar sobre fútbol, religión, política, dinero, pero son temas que si no los tocamos en la iglesia, pues ¿dónde escuchamos referencias acerca de esto, no? Sí, y justamente va a ser una continuación de esos temas. Creo que tú tocaste la perspectiva del dinero desde el lado de la riqueza. ¿Acaso es bueno ser rico? Y yo quiero tocar el otro lado de la moneda. ¿Acaso es el deseo de Dios que seas pobre? Y tocar ese lado de la pobreza. Entonces es interesante. Estoy ahí estudiándome, ya llevo varias semanas, así que espero que este domingo esté bueno mensaje y pueda ser de provecho para los demás. Pero excelente. ¿Tú cómo estás, bro? Yo estoy expectante. Hoy tenemos dos temas en particular. Queremos tocar dos temas y el primero es un tema que hemos traído presente, lo hemos estado platicando estas últimas semanas, y es un tema que tiene que ver con el ser, el hacer y el tener. Lo voy a volver a decir porque se parecen: ser, hacer y tener. Y creo que es un tema que es súper práctico. Creo que es un tema que tiene que ver con nuestra vida diaria. ¿A qué le tenemos que dar prioridad? ¿Le damos prioridad al ser? ¿Le damos prioridad al hacer? ¿O le damos prioridad al tener? Creo que al final del día todos queremos tener, todos queremos construir, y para tener hay que hacer, y a veces creo que nos quedamos atrapados en el hacer. Creo que hoy en día se nos venden muchos cursos, cosas muy prácticas para poder hacer más. Creo que las redes sociales están llenas de contenido que te inspira o que te motiva a hacer más, pero ¿qué pasa con ese primer paso de ser más, no? Sí, creo que naturalmente buscamos el tener más, como dijiste, y nos quedamos atrapados en esos dos pasos, en el cómo hago más para tener más, pero rara vez damos el paso hacia atrás y vemos la perspectiva un poco más completa y vemos, bueno, cómo yo puedo ser más en mi interior, cómo puedo ser mejor, cómo puedo ser más para poder hacer más y entonces llegar un día a tener más. Exacto, esa es la primicia y creo que vamos a abordar este primer tema desde esta perspectiva. Solo cuando eres más, puedes hacer más. Y cuando haces más, entonces puedes construir, puedes tener más. Uh-huh. Ahora, el reto con esto es que es más fácil hacer más que ser más. Es más fácil clavarte en lo que estás haciendo. Es más fácil llenarte de actividades. Es más fácil llenar tu agenda. Es más fácil hacer y hacer y hacer que literalmente tú ser más. Creo que lo que nos reta es el crecer como personas. Y creo que vale la pena arrancar mencionando que hoy en día pareciera ser, yo tengo esa perspectiva de que está muy tachado ahorita el ser más. O sea, este tema del desarrollo personal, no sé qué opines tú, pero pareciera ser que está muy tachado, ¿no? Y a lo mejor ha habido tantos gurús y tanto contenido de crecimiento personal que la gente ya lo odia, lo repudia, ¿verdad? A mí me han tachado de vendehumo, ¿verdad? En uno de los reels que subimos del contenido. Pero a ver, creemos en esto, creemos en el crecimiento y en el desarrollo personal como esta idea de si tú eres más, vas a poder hacer más. Y eso tiene que ver con crecer, tiene que ver con mentalidad,
tiene que ver con carácter, tiene que ver con ser más espiritualmente, tiene que ver con ser más inteligente, con ser más capaz. Y eso no sucede necesariamente haciendo más cosas, ¿verdad? O sea, creo que es algo que no debemos de confundirnos. No sucede en automático porque te llenaste de actividades. No es porque me llené de actividades que yo crecí como persona. Es porque fui intencional en agregarme valor a mí mismo, ¿no? Sí. Creo que ahí es donde... Vaya, ese es el lugar en donde tenemos que invertirnos. El darnos cuenta que sí es importante, obviamente, lo que hacemos, y es importante hacer si creemos en algo en este podcast y lo promovemos, es en trabajar, es en construir, pero tu construcción, lo que tú estás haciendo, siempre va a estar limitado. O sea, tu techo es tú mismo, ¿no? Uh-huh. Hablando, y con esto te paso la bola, los libros de liderazgo hablan mucho acerca de cómo debes de identificar en qué nivel estás del 1 al 10. ¿Eres un líder nivel 1? ¿Eres un líder nivel 10? Y creo que esto está interesante porque es hasta cierto punto objetivo el calificarnos. Entonces, a lo que voy con este comentario es, si tú eres una persona, eres un hombre, nivel 4, vas a poder producir lo que produce alguien nivel 4. Y por más que hagas, puedes tener la agenda más llena, el resultado de esa agenda llena va a ser resultados de nivel 4. Si eres alguien nivel 9, puedes tener la misma agenda llena que alguien de nivel 4 y tus resultados van a ser mejores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú eres más, ¿no? Uh-huh. Sí, y creo que, vaya, desde esta perspectiva, cuando tú puedes llegar a invertir en ti, es que te vuelves más eficiente en lo que estás haciendo, te vuelves más efectivo, con más sabiduría y es muy fácil en ese ejemplo, en el ámbito laboral, tú puedes trabajar quizás 8 horas al día en la actividad que estás haciendo, pero si nunca tomas, por ejemplo, 1 hora al día o algún tiempo determinado para invertirlo no en tu trabajo, sino invertirlo en ti, pues tu resultado siempre va a ser el mismo. Siempre vas a terminar siendo igual. O, por ejemplo, aplicar una relación, pues no se trata solamente de salir y salir y salir, sino se trata de, previamente, cómo invierto en mi carácter, cómo tu pareja invierte en su carácter, y entonces pueden llegar a acuerdos más fácilmente, y entonces las salidas se vuelven mejores, ¿verdad? No solamente se trata de llenar de actividad, se trata de que tú crezcas, y entre más crezcas y más madurez tengas en tu interior, más eficientes van a ser tus actividades y por lo tanto vas a poder llegar a producir mejores resultados. Sí, ahora es mucho más fácil, una vez más, el clavarte en hacer más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno siempre tiende a llenarse de actividades en las que uno se siente cómodo. Voy a buscar hacer eso en lo que me siento fuerte. Y llenas tu agenda, ¿verdad? Y te sientes ocupado, y por sentirme ocupado me siento productivo, que no necesariamente es lo mismo. O sea, estar ocupado no significa al final del día que estás siendo productivo. Entonces, creo que lo interesante en este tema es qué tiene que suceder para que algo se quiebre dentro de ti y te enfoques en es tiempo. O sea, ya llegué a mi límite, ya llegué a mi techo, a mi tope, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, que hay momentos en donde yo me doy cuenta, o sea, necesito crecer, o sea, domino lo que estoy haciendo, pero me siento frustrado, me siento ciclado, y ahí es donde sabes que, por ejemplo, sé que tengo que comprar un libro, o sea, y me doy cuenta, ¿cuándo fue la última vez que compraste un libro nuevo, verdad? Y es como una alerta donde tú tienes que poder sentir de que, oye, me siento limitado, ¿verdad? O sea, ya llegué a un punto en donde tengo que ser más, ¿verdad? Y ahora eso, y creo que vale la pena hablar unos minutos acerca de esto, creo que eso es difícil. O sea, creo que es difícil el confrontarte a ti mismo, el verte al espejo y darte cuenta, estoy estancado, estoy en mi zona de confort, necesito crecer, me siento sumamente incómodo, abordar esa incomodidad, detectarla como una incomodidad de que la neta estoy topado, ¿no? Sí, y creo que ahí es donde, por eso es más difícil ser que hacer más. Porque para tú ser más, enfocarte en ese crecimiento individual y personal, número uno, tienes que identificar el área en la que tienes que crecer. Y a veces es difícil tú darte cuenta de esa necesidad o de esa área de oportunidad que estás teniendo. Entonces creo que ahí es donde se vuelve clave el tener
alguien a quien puedas preguntar, alguien con quien puedas abrirte, alguien con quien puedas pedir consejo y decirle, oye, pues genuinamente no me digas lo que quiero escuchar, dime lo que necesito escuchar, cómo me ves en esta área, ¿verdad? Y es algo que yo, por ejemplo, te he preguntado a ti que ya estás casado, que ya tienes un hijo. Oye, en el área de las relaciones, por ejemplo, pues ¿cómo me ves? De que tú que ya estás casado, que tienes una esposa, ¿qué cualidades ves en mí que me faltan como hombre que debería tener antes de poderme casar, ¿verdad? Y son esas conversaciones quizás incómodas, pero que te hacen dar cuenta que tienes que ajustar el rumbo, tienes que enfocarte en crecer en ti y no dejar de invertir en tu persona, en tu carácter, independientemente del área en la que estés hablando, ya sea personal o relaciones, finanzas, profesional, física, etcétera, etcétera. Sí, y creo que si algo queremos es poner de moda ese tipo de conversaciones, porque si te pones a pensarlo, creo que no son tan comunes. O sea, creo que hoy en día nuestra generación le saca mucho la vuelta, porque tú mencionaste algo, tener personas, o sea, tú acercarte y pedirle, o sea, tú poder preguntarle a personas. Yo me acuerdo que, y a ver si tú te acuerdas, cuando tú y yo crecimos con, por ejemplo, en el deporte, con entrenadores que no te preguntaban, o sea, no te preguntaban, oye, ¿te gustaría escuchar lo que tengo que decirte? Simplemente te lo decían, ¿verdad? Y me ponía a pensar yo en estos días en ese ambiente, en el deporte en el que crecimos y cómo eso nos forjó. Por ejemplo, me acordaba yo una vez en un partido de básquet, yo tendría unos 12 años, y me acuerdo que mal partido, o sea, yo estaba jugando mal, y estaba jugando tan mal que primer cuarto, todavía no se acababa ni el primer cuarto, el entrenador me sacó, me sentó en la banca y nunca se me van a olvidar estas palabras. Me dijo, Mauricio, si sigues jugando así de mediocre, te vas a pudrir en esta banca por el resto de tu vida. Yo tenía unos 12 años, yo me acuerdo de estar escuchando esas palabras, no sabía si llorar o si desmayarme, o sea, pero me pongo a pensar ahorita, a ver, si alguien le dice eso a un niño ahorita, bro, lo meten a la cárcel, o sea, pierdes tu trabajo. Y yo me acuerdo que literal me dejó en la banca el resto del partido y yo me quedé asustado pensando en las palabras que me habían dicho. Pero luego fíjate qué interesante, me acuerdo que se acabó el juego, obviamente mi papá ahí en la banca en primera fila viendo, yo de que chin, mi jefe se vino del trabajo para verme y me la pasé en la banca. Sí, ahora, papá no era el tipo de papás que si ve que están regañando a su hijo, él se iba a meter a defender al hijo, ¿verdad? Se sume a regañarlo, o sea, literalmente me azorrilló él y luego me azorrilló mi jefe, ¿verdad? Enfrente de todo el gimnasio. Y me acuerdo que mi papá se terminó el juego, íbamos de regreso en el carro y ¿qué te dijo? ¿Qué te dijo el entrenador? Y ya, pues le dije esas palabras y me acuerdo que mi papá me dijo, toma lo que tengas que tomar para crecer. ¿Qué quieres hacer? ¿Verdad? Y en ningún momento abrió la puerta para que yo me hiciera la víctima, en ningún momento me dijo, te vas a sacar del equipo, tú no mereces esos tratos, ¿verdad? Voy a ir y le voy a reclamar. No, me dijo, ¿tú qué quieres hacer? ¿Quieres ser un mejor jugador? ¿Quieres jugar? ¿Te la quieres pasar en la banca? ¿Vienes a entrenar todos los días? Y ahí es donde hoy lo conecto, en donde yo me tuve que, a mis 12 años, ¿verdad? Como pude, pero decir, pues yo quiero jugar, ¿verdad? Y no voy a jugar nada más por venir a entrenar todos los días. Yo puedo hacer, y yo vengo a entrenar como todos los demás vienen a entrenar todos los días, y no por venir a entrenar me merezco entrar a la cancha. Y creo que es parte del problema de hoy en día, que creemos que nos merecemos las cosas porque algo estamos haciendo. A ver, compadre, no te mereces nada, ¿verdad? Eso se trata de lo que puedes aportar, de lo que tú eres. Y si tú eres alguien nivel 4 y se necesita en ese puesto de trabajo alguien nivel 7, por más que tú hagas, no vas a dar el kilo, ¿verdad? Y, insisto, tú puedes hacerte la víctima o puedes pensar, ¿qué quiero hacer? ¿Verdad? ¿Quieres crecer? Te la puedes pasar haciendo más, ¿verdad? Pero no por eso te mereces que te den minutos en la cancha. Y para mí hoy me doy cuenta de lo importante que fue crecer escuchando. A ver, a nadie a los 12 años le gusta que le digan esas palabras, ¿verdad? Y probablemente si alguien se las dice a mi hijo ahorita, no sé cómo yo reaccionaría. Pero hoy entiendo y valoro que eso forjó en nosotros una dureza para hoy poder enfrentar el decir, estoy topado, la neta. O sea, estoy siendo mediocre, la neta estoy siendo un hombre mediocre. Cual sea tu caso, ¿no? Un esposo, un papá, un emprendedor, un líder mediocre, tienes que aceptarlo, o sea, y no justificarte nada más, bueno, es que tengo mi agenda llena y porque estoy haciendo más, pues no necesariamente, ¿verdad? Sí, y ahí es donde creo que se puede volver peligroso el que no tengas a alguien
para tener ese tipo de conversaciones que te llegan las cosas que tienes que escuchar y no las que quieres que escuchar. Otra manera que me gusta verlo, y es como un ejemplo, imagínate que tú entras a la universidad y no tuvieras un director de carrera que te dijera, estas son las materias que tienes que llevar y estos son los libros que tienes que estudiar en cada una de las clases. Y te dieran libreta abierta para, ok, tú metes las clases que quieras, compra los libros que tú quieras, métete con los maestros que tú prefieras. Pues no tienes ni idea de qué materias son las que tiene que llevar tu plan de carrera, ¿no? Entonces, creo que en ese mismo sentido, o sea, cuando uno sales de la universidad y de repente te das cuenta que en la vida real no hay un director de carrera que te dice, oye, tienes que meter estas materias. Claro que dependerá de ti que te digan, mete esta materia y tienes que tener este material. Depende de ti si estudias, si vas a clases, si le echas ganas, si haces tus tareas y tus proyectos, o si te vale queso, ¿verdad? Pero creo que una vez que te gradúas te enfrentas a esa realidad que no hay un director de carrera que te va a indicar un camino súper específico de cómo debe ser tu vida. Y ahí es donde vale mucho el que tú puedas ser intencional en, ok, a lo mejor no voy a tener un director de vida y carrera que me va a decir específicamente qué tengo que hacer, pero sí puedo acercarme a buscar ese consejo. Sí puedo buscarme a acercar cuál es la materia, en qué área de mi vida debería de crecer ahora, en qué me debería de estar enfocando ahorita, qué libros me recomiendan, qué recursos hay disponibles, qué otras relaciones puedo conseguir para seguir creciendo en esa área que alguien más está viendo que estoy creciendo en mi vida. Totalmente. Hay dos preguntas que mi papá siempre nos hacen que creo que abre mucho la conversación en este tema y son estas dos preguntas. ¿Cómo te ves? Y ¿cómo te ven los demás? Y creo que son dos preguntas bien prácticas que te pueden ayudar y creo que tienes que ser bien honesto a la hora de contestarlas, que te pueden ayudar a darte cuenta dónde estás parado y dónde quieres estar, ¿verdad? Ahora, tienes que ser honesto porque muchas veces hay raza que está bien desasociada de su realidad y, oye, ¿cómo te ves? Y se inventan una historia que tú dices, pues, o sea, ¿en qué espejo te estás viendo, verdad? Para que me lo prestes, ¿verdad? Yo también quiero verme así y ser así de soñador, pero a ver, sé honesto, ¿cómo te ves? O sea, ¿cómo te ves a ti mismo? Califícate, simplemente califícate ahorita del 1 al 10, siendo honesto contigo mismo y creo que eso te tiene que aterrizar. O sea, número uno, para darte cuenta con quién te estás comparando, y también qué tanta humildad tienes para aterrizar tu realidad, ¿verdad? Creo que a veces nos ha tocado de repente que escuchas a personas que hablan de sí mismas o que en el fondo sabes que es una referencia de cómo se califican y hasta te preocupas porque tú dices, oye, en el mundo real, el mundo te va a comer vivo, ¿verdad? Sí, hace poquito, de hecho, estaba en un café con Rose y pues es que es inevitable no escuchar las conversaciones de al lado. Oye, es que aparte de los cafés de ahorita, bro, la mesa, o sea, literalmente ya mejor pongámonos a compartir mesa, bro, o sea, hay cero privacidad. Estás más cerquita que tú y yo ahorita. Literal, bro, o sea, estoy más cerquita con la pareja del otro vato que con mi pareja, ¿verdad? O sea, para llevar, por favor. Sí, pero el punto es que estábamos allí y al lado ya una persona que con todo respeto, a lo mejor categorizarías como un alucín, ¿verdad? Era un vato que venía de otro estado del país y que decía, pues yo llegué a la ciudad de Monterrey con la meta de hacerme trillonario y no me voy a ir hasta que tenga un McLaren y un Ferrari. Y yo pensaba que estaba escuchando un reel de Instagram de algún personaje. No sabía que vendían alcohol en este café, ¿verdad? Qué tan adulterada estaba su bebida. Pero sí, o sea, por eso es bien importante tener un punto de comparación y esas dos preguntas que tú dices. ¿Cómo te ves y cómo te están percibiendo los demás? Sí, y a ver, parece broma, pero creo que te sorprenderías. O sea, cuando ya de manera seria te preguntas cómo te ves, ¿verdad? Y número dos, cómo te ven los demás. Y esta es una pregunta que a mí en lo personal me ha ayudado mucho porque en el tema de liderazgo tienes que preguntarte, o sea, la gente con la que hoy estoy, mis amigos, ¿me consideran y me ven como alguien que puede ser un líder exitoso? ¿Cómo me está viendo la gente que me rodea? Y eso te tiene que dar dos respuestas que son súper importantes y con las que tienes que tomar decisiones y decisiones rápido. O sea, la gente que me ve como alguien que tiene potencial
Y si no te ven como alguien que tiene potencial, no tienen nada que estar haciendo con esa gente. Y número 2, la gente que me ve como alguien capaz, me ve como alguien que puede llegar a ser exitoso, me ve como alguien que los puede impulsar a crecer y también voltearte a ver a ti mismo. Porque o puedes estar en el círculo equivocado y tienes que irte de ese círculo, o tú puedes estar por perder tu lugar en el círculo correcto porque no estás sumándole nada a ese círculo, ¿verdad? Cierro mi comentario con esto. A nadie nos gusta perder el tiempo. Uh-huh. Y así como a ti no te gusta perder el tiempo con gente que no te va a llevar a más, esa gente que te quiere llevar a más no quiere perder el tiempo contigo. Si tú te la pasas arrastrándolos, ¿verdad? Y limitando lo que ellos quieren hacer porque no quieres subir y crecer a su nivel. Sí, y por eso se vuelve sumamente importante cómo los demás te perciben. Ahora, desde la perspectiva de una identidad personal, tenemos claro que tu identidad no está puesta y no está basada en lo que otras personas van a opinar y piensan de ti. Tu identidad debe estar clara, bien definida, bien cimentada. Como creyentes, creemos que nuestra identidad se encuentra como hijos de Dios. Pero hablando de liderazgo, se vuelve algo sumamente importante cómo te perciben los demás, ¿no? Porque podríamos definir, o al menos como a mí me gusta verlo, creo que todo líder tiene que hacer 5 tareas de manera muy clara y definida. Las primeras 2, creo que la primera es, número 1, definir un estándar, que haya reglas claras, que el juego esté bien definido para todos los participantes, que la gente sepa qué se espera de ellas y qué pueden esperar de su líder. Definir un estándar, pero número 2, demostrar ese estándar. Porque la mejor manera de liderar no es diciendo, sino es dando el ejemplo. La gente no va a hacer lo que tú dices, la gente va a hacer lo que tú muestres. Por lo tanto, se vuelve sumamente importante cómo ellos te están percibiendo. Porque si no estás comunicando los ideales, los valores, las virtudes y las acciones correctas, pues la gente no las va a replicar porque simplemente no lo estás demostrando. Y por eso, desde la perspectiva de liderazgo, se vuelve sumamente importante cómo te está percibiendo la gente. Así es, creo que algo que nadie te dice cuando, sobre todo, cumples con esas primeras 2 que tú dijiste, cuando buscas ser más, algo que nadie te dice es que en ese proceso vas a perder amistades, en ese proceso vas a perder relaciones, y creo que es con lo que uno tiene que aprender a lidiar. Al principio yo en lo personal fue algo con lo que batallaba, o sea, me estoy exigiendo y quiero hacer más y me quiero ver de una manera distinta, pero en ese mismo proceso siento que ya no conecto con ciertas personas como lo hacía antes y yo me sentía culpable. ¿Será que, o sea, estoy siendo yo mala onda? ¿Será que a lo mejor, pues no sé, estoy cambiando para mal? ¿Será que yo hice algo malo? Pero luego creo que con el tiempo te das cuenta que crecer tiene que ser una constante en tu vida, en las diferentes etapas. Y si también algo va a ser una constante es el que personas van a llegar a tu vida y personas se van a ir, ¿no? Y hay personas que no te quieren ver como, o más bien te quieren seguir viendo como esa persona que eras antes, ¿no? Va a haber relaciones que te van a querer ver como esa persona que es un 4 y te quieren ver siempre ser un 4 porque ellos son un 4, ¿verdad? Y cuando tú subas a ser un 5, a ser un 6, a ser un 7, pues no te van a seguir, ¿verdad? Uh-huh. Y creo que también uno tiene que tener carácter y tener ese enfoque de lo que quieres y darte cuenta que no te puedes estancar ahí, ¿verdad? O sea, no puedes perderte la oportunidad de ser una mejor versión de ti mismo, no te puedes perder la oportunidad de sacar adelante ese proyecto, de sacar adelante el liderazgo que te han confiado o de las personas que sí te están siguiendo, que están creciendo contigo. Entonces creo que es un precio que uno tiene que pagar, pero yo me hago esta pregunta, a ver, si soy un 5, ¿verdad? Me quiero conformar con ser un 5, pues yo no me quiero conformar con ser un 5, ¿verdad? Ahora, está mal ahorita ser un 5, pues a lo mejor es tu realidad, ¿verdad? Y de nada sirve ahora sí que lamentarte y más bien pregúntate, o sea, me quiero morir siendo un 5, si me quedan 20, 30, 40, 50 años de vida, pues de perdido quiero saber que fui a más, ¿no? Que lo intenté. Entonces creo que en ese sentido es tener un buen análisis, el ser objetivo con uno mismo y darte cuenta a dónde quieres llegar. Y va a haber un precio que pagar, pero siempre va a ser mejor estar dispuesto a ir a más que quedarte estancado y nunca saber hasta dónde pudiste haber llegado. Sí, y creo que se vuelve algo
triste que si tú decides mejorar en un área de tu vida, que otros lo vean como una amenaza y por eso comienzan a decidir rechazarte. Y creo que es algo muy lamentable porque en teoría un amigo debería de desear lo mejor para ti, ¿verdad? Si te está yendo bien a ti, pero lo voy a celebrar tanto como si me estuviera yendo bien a mí porque eres mi amigo, eres mi hermano. Pero creo que cuando estás lleno de egoísmo, cuando estás lleno de verte solamente a ti mismo, es cuando las personas ven crecer a sus amigos y comienzan a sentir esa envidia, comienzan a sentir ese enojo, esa amenaza de, pues, si tú estás creciendo, pues, ¿quién eres tú para creerte y para hacerte mejor que nosotros si tú eras uno de nosotros antes? Las inseguridades matan las buenas relaciones. Y creo que ahí es donde tú quieres rodearte de personas que cuando a ti te vaya bien, quieran aprender de lo que tú estás haciendo bien, ¿no? Igual de la misma manera, cuando a ellos les está yendo bien, que ellos vean en ti a alguien curioso, alguien que hace preguntas inteligentes. Oye, ¿cómo lo hiciste? ¿Verdad? Quiero aprender de ti, felicidades. O sea, quiero estar más cerca de ti, quiero aprovechar esa relación, esa amistad, porque al final del día nos apreciamos, ¿verdad? Tenemos años de una buena amistad, pues ¿por qué no ir a más, verdad? O sea, ¿por qué quedarnos donde estamos, no? Entonces creo que recapitulando estos minutos, yo te animo a que te lleves este enfoque antes de pensar en cómo llenar tu agenda y tu calendario y cómo hacer más, cómo puedes ser más intencional en tu crecimiento y en tu desarrollo personal. Eso va a tener un alto impacto en lo que tú estás haciendo y como consecuencia lo que tú estás construyendo. Si tú eres una persona más valiosa, lo que tú hagas va a ser más valioso. Por consecuencia, lo que tú construyas va a ser más valioso. Y eso le va a agregar valor a tu organización, a tu gente, a tu familia, a tu persona. Entonces creo que es una cadenita muy fácil, creo que es muy, muy práctica, que debemos seguir. Y es muy fácil, o sea, simplemente el hacerte estas preguntas de las que hoy hemos estado hablando, tan fácil como agarrar un libro, como buscar un mentor, como tomarte un café con alguien y tener la humildad para hacer esas preguntas de que, bueno, ¿sabes qué? Hoy en la mañana me pregunté a mí mismo, ¿verdad? ¿Cómo me vi? Me califiqué. La neta voy a ser bien honesto, me siento bien vulnerable, me siento bien inseguro, pero esta calificación me puse, ¿qué opinas? ¿Verdad? ¿Qué es lo que tú puedes ver en mí? Y creo que eso te puede llevar a superar esos techos. No estamos hablando de arte de magia, no te estamos vendiendo humo, simplemente cosas prácticas que van a ser incómodas, pero que te pueden llevar a más. Sí, y creo que si te gustan las listas, puedes ponerlo en esos 3 puntos. Número 1, el acercarte con alguien más y pedirle consejo. Número 2, el ver cómo puedes educarte o cómo puedes crecer intelectualmente en esa área en la que necesitas crecer. Y número 3, qué hábitos estás creando para eso que aprendiste y ese crecimiento intelectual que tuviste, cómo lo aplicas a tu vida real. Creo que si haces algo una sola vez, eso no te define como persona, pero tus hábitos sí te terminan definiendo como persona. Entonces, llevar una virtud, hacerla un hábito, creo que eso también termina siendo súper importante. ¿Y cómo andamos de tiempo? ¿Cómo vemos? ¿Cómo vamos de tiempo, Lee? ¿Cuánto íbamos? ¿20? Pues le damos, ¿cómo es? Le damos al segundo tema. Sí, tenemos también un segundo tema. Tenemos un segundo tema del cual queremos seguir hablando, que es prácticamente una continuidad, que es seguir hablando de liderazgo. Y esta semana se me venía este tema a la mente porque estaba leyendo el libro de Números y estaba en la parte donde Moisés recibe la noticia que ya no va a ser líder. Y lejos de enojarse, de molestarse, de agarrar rencor, su máximo deseo es que alguien más pueda levantarse para terminar la tarea que él un día comenzó. Entonces creo que esto nos lleva a esta lección y a recordar esta lección, que el liderazgo se trata de servir a otros. El liderazgo no se trata de una posición, sino se trata de servir a los demás. Y creo que si tú eres líder tienes que hacerte esta pregunta: ¿qué harías si el día de mañana pierdes tu título? ¿Acaso mantendrías todas las virtudes que el líder debe de seguir teniendo, o acaso las perderías? ¿Y acaso esas virtudes son simplemente dependientes del título que estás teniendo en estos momentos? Ahora, no se trata de que si tú no eres el líder, de que tú vayas y le hagas la chamba a tu jefe o a tu líder
etcétera, etcétera. Pero se trata de esas virtudes que puedes tener. ¿Acaso si ya no eres líder, pierdes tu puntualidad, pierdes tu buena actitud, pierdes tu ser proactivo? ¿Acaso pierdes el cuidar tu lenguaje corporal y lo que comunicas a los demás? O si dejas de ser líder, dejarías de cuidar todas esas áreas que tienes que estar manteniendo. Hace tiempo me acuerdo que vi un video tipo documental del ejército de los Estados Unidos, y algo que hacen en sus semanas de entrenamiento y preparación es que hacen actividades en donde cada día, hacen equipos, y cada día un miembro distinto del equipo es el líder. Y durante ese día es el líder en el entrenamiento, en las tareas que tienen que resolver, en las clases. Y cada día va rotando quién va siendo el líder del equipo. Ahora, esto, número 1, es para ver cómo te desarrollas como líder. Pero número 2 es cómo te desarrollas una vez que no tienes el título de líder. ¿Acaso el día que no eres líder sigues siendo puntual, sigues teniendo una buena actitud, sigues siendo proactivo? ¿O tu lealtad y tu buena actitud eran dependientes de tener solamente el título? Entonces, creo que es una lección que nos lleva a pensar, ¿acaso tienes lealtad a tu título o tienes lealtad a tu gente? ¿Acaso si el día de mañana, cuando pierdes el título o te cambian el título, pierdes esa lealtad que tienes por las personas, o lo seguirías manteniendo? Entonces creo que son preguntas que nos llevan a reflexionar, a discernir el corazón con el cual hacemos las cosas, con el cual trabajamos, con el cual servimos, con el cual amamos a aquellas personas que nos rodean, y recordar la base y recordar la raíz, que el liderazgo se trata de servir a los demás. Sí, es un reflejo. Creo que lo podemos conectar muchísimo con el primer tema. Es un reflejo de quién eres, ¿no? De tu nivel como persona. Creo que el carácter que uno tiene se ve reflejado cuando uno tiene liderazgo. Pero una vez que tienes liderazgo, todavía más allá se ve reflejado de qué estás hecho una vez que no tienes ese liderazgo, ¿no? O que no tienes esa posición o ese nivel de influencia, o cuando las cosas pues simplemente no salen como tú querías que salieran, ¿no? Creo que algo con lo que se batalla mucho es con las expectativas no cumplidas, y creo que eso te define como persona. Cuando tus expectativas no se cumplen, eres de las personas que renuncian, que abandonan, que critican, ¿verdad? Que se rebelan, o eres el primero en simplemente tener esta convicción y este enfoque de a ver, porque mis expectativas personales no se cumplieron, eso no significa que voy a abandonar a mi equipo, ¿no? Que voy a abandonar el proyecto. A ver, creo en esto. Y me llamó mucho la atención unas historias que tú publicaste el fin de semana, en donde hablabas acerca también de cuando una persona se va de una organización, ¿no? De una empresa, de un equipo, de la familia, de la iglesia. Creo que cuando tus expectativas no se cumplen, cuando suceden cosas, creo que ahí es donde se prueba nuestro carácter. Creo que ahí es donde se prueba, más allá de todo lo que hicimos, porque a lo mejor hiciste todo, diste todo y más, pero bueno, lo que está detrás de eso es quién eres. Y creo que ahí es donde sale a la luz el tipo de persona que somos. Creo que hay algo que no sé por qué nos cuesta tanto, no sé si es algo cultural o es algo de nuestra generación, pero nos cuesta demasiado honrar. O sea, yo veo en Estados Unidos, los americanos hablan muchísimo acerca de una cultura de honra, y creo que es algo que han sabido hacer bien. No sé por qué nos cuesta tanto al mexicano el honrar, el simplemente dar gracias. Oye, ¿sabes qué? Tú me diste una oportunidad, tuviste potencial en mí, me permitiste aprender, me permitiste crecer y desarrollarme, me permitiste equivocarme. O sea, literalmente metiste las manos al fuego por mí. Lo mínimo que puedo hacer es tener esa conversación cara a cara contigo y darte las gracias. O sea, a lo mejor al final mis expectativas no se cumplieron, a lo mejor algo sucedió, porque eso pasa en todas las organizaciones y pasa todo el tiempo, pero simplemente voy a tener esa conversación cara a cara y darte las gracias y honrarte y reconocer las virtudes que hay en tu liderazgo, como tú así reconociste las virtudes que había en mi persona, ¿verdad? Y creo que eso, una vez más, es lo que nadie te dice cuando vas a ser líder, ¿no? Y creo que es algo con lo que uno tiene que aprender a lidiar rápido, que como líder tú tienes que ser pronto para ver el potencial en las personas, y tienes que ser pronto para
ser paciente y pronto para, ante las expectativas no cumplidas, voltear a ver con ojos de gracia y con ojos bueno, es una persona que está aprendiendo. Cuando muchas veces, en la primera que tú no cumples con las expectativas de alguien, va a ser el momento en donde te acuchillan por la espalda, ¿verdad? Y tú, oye, si te contara todas las veces que no cumpliste tú con mis expectativas, ¿no? Pero a veces creo que es algo que habla y vaya, creo que uno se queda con el tomar las cosas de quien viene y también el poder darte cuenta que pues no vale la pena pelearte, no vale la pena enojarte, no vale la pena desilusionarte. Vale la pena voltear a ver quién sigue, quién quiere, quién está dispuesto, quién quiere ser más, quién quiere hacer más, quién quiere construir más, ¿no? Pero creo que si algo, al menos en mi experiencia, me gustaría que te llevaras a lo que yo me he llevado, a lo que yo he buscado. Es algo en lo que creo que uno no naces sabiendo hacerlo, es honrando, es dando las gracias. Gracias por la oportunidad que me diste. Quiero que esto lo sepas de mi persona, porque sé que no hay nada más molesto que te enteres de algo entre tú y yo por alguien más. Aquí estoy delante de ti, estoy teniendo esto frente a frente. No voy a dejar que pase un día más y listo, ¿no? O sea, creo que no hay nada mejor y nada te habla más del estándar, del carácter, del nivel educativo de una persona que alguien que puede honrar en las buenas y en las no tan buenas. Sí, creo que entendemos que no todas las cosas van a ser para siempre. Y algo de lo que ponía es que una organización sana es cuando tiene una salida sana para su gente. Y de la misma persona, una persona sana es aquella que tiene la manera de salir y despedirse de manera sana de los lugares. Pero creo que lamentablemente muchas veces cuando las personas deciden irse de un lugar porque sus expectativas no fueron cumplidas, quizás en un área sumamente egoísta, tienen que crear toda esta narrativa de que todo estaba mal para justificar su salida. Y para justificar que ya no voy a estar ahí, no puedo utilizar de excusa esta razón tan egoísta porque no sería algo bueno. Pero sí puedo crear esta narrativa donde todo era malo y todas las personas son bien malas y todos mis jefes eran opresores. Y por lo tanto creo esa narrativa para entonces justificarme a mí que estoy saliendo de ese lugar. Y vaya, y es válido, ¿verdad? Entendemos que no todo va a ser para siempre. Pero si algo tenemos que entender es que las grandes cosas requieren lealtad. Si queremos construir algo grande, la lealtad es sumamente necesaria. Puedes cambiarte de empresa cada 5 años, ya está bien, pero tienes que entender que si quieres construir algo grande y llegar a ser algo grande, necesitas lealtad. Puedes cambiarte de pareja cada 5 años o cada 2 años si tú quieres, pero si quieres una relación rica, que haya belleza, que haya raíces profundas, es necesaria la lealtad. Puedes cambiarte de iglesia cada 5 años si tú quieres, pero si quieres llegar a hacer algo grande, tienes que echar raíces y es muy necesaria y muy importante la lealtad. Quiero ir cerrando con este comentario que escuchaba en esta semana en una entrevista de una persona que se dedica a crear organizaciones no lucrativas. Ha hecho organizaciones educativas, de ayuda a personas, etcétera, etcétera. Y ya es una persona mayor, ya tiene 71 años, si no me equivoco. Y algo de lo que esta persona hablaba es que creo que es muy interesante. Decía, una de mis mayores virtudes también ha sido una de mis más grandes áreas de oportunidad. Y decía, pues yo de mis mayores habilidades es que soy un emprendedor, ¿verdad? He levantado organizaciones durante toda mi vida. Y también un área muy fuerte es que puedo delegar, ¿verdad? Levanto la organización, levanto a alguien y lo delego. Y así va, y así va. Y dice, pero mi talón de Aquiles es precisamente eso, que como delego todo, ya después de toda su trayectoria y toda su carrera, él dice, pues hay organizaciones que al paso de los años se desviaron y terminaron cumpliendo misiones que no eran las originales por las cuales yo las creaba. Y él decía, si el día de hoy me dan a escoger entre lealtad y talento, escogería lealtad todo el día. Porque tal vez va a haber un menor avance, pero el poco avance que va a haber va a ser en la dirección correcta. Y es esa perspectiva de lealtad, ser leal a una misión, ser leal a un equipo, ser leal a tu gente, ser leal a tu familia, ser leal a tu iglesia, ser leal a tus virtudes, a tus valores y a tus creencias. Y solamente cuando hay lealtad puede haber grandes cosas y grandes resultados.
Y creo que eso lo puedes ver en todas las áreas, en líderes religiosos, líderes políticos, líderes en el deporte. Aquellos que lograron grandes cosas, ¿por qué fue? ¿O cuáles son esas características que todos ellos comparten? Tener un equipo leal, que estuvieron ahí desde el principio y hasta el final. Y quizás no todos permanecieron, pero al menos hubo un grupo pequeño, un núcleo que fue leal desde el comienzo hasta el final. Sí, y tomando esta palabra lealtad, creo que lo contrasto. Creo que uno de los enemigos más grandes de la lealtad es el rol de víctima. Es el cómo cuando mis expectativas no se cumplen, eso me lleva, cuando abrazo el rol de víctima, eso me va a querer llevar a morir a mi lealtad, ¿no? ¿Sabes qué? A encontrar una salida fácil. Y ahí es donde creo que uno tiene que hacerse la pregunta, o quiero ser una víctima o quiero crecer. O sea, o me siento cómodo sintiéndome como una víctima del sistema, como una víctima, ¿verdad? De los demás, del sexo opuesto, de los que tienen mayores privilegios. O sea, voy a abrazar toda mi vida ese rol de víctima o quiero crecer. Y no hay, o sea, no hay otra. Y no pueden coexistir esas dos mentalidades. O te vas a hacer la víctima o vas a crecer y vas a hacer lo que tengas que hacer. Y a veces eso requiere ser confrontado. A veces eso requiere que te griten en la cara a los 12 años, ¿verdad? Pero eso despierta algo en ti. Y hoy me doy cuenta que eso nos preparó para lo que habría de venir, ¿no? Para el día de hoy, ser leales, ¿verdad? Y no tenemos la relación perfecta en el sentido de que nunca tenemos discusiones entre tú y yo. Pero por eso hizo un callo que nos permite el día de hoy poner nuestras diferencias a un lado, ver la misión más grande que tenemos y poder continuar en esta relación de lealtad. Exactamente, y darte cuenta que, o sea, ¿cuánto se requiere para que renuncies? Ponte a pensar eso, o sea, ¿qué tiene que pasar para que abandones? ¿Qué tiene que pasar para que dejes de ser leal? ¿Qué se requiere para que literalmente te rajes y no cumplas tu palabra de que ibas a estar ahí hasta el final, hasta el último momento, que ibas a estar ahí hasta la muerte? ¿Qué se requiere? Se requiere un mínimo detalle, que tus expectativas no se cumplan, que las cosas no salgan como tú querías, que estés cansado, que tus emociones, ¿verdad? Que mentalmente, que físicamente, o se requiere más, ¿verdad? O sea, creo que hay valor en eso, en decir, por lo que hemos pasado, o sea, literalmente, por lo que he pasado, me he dado cuenta que se requiere mucho más que eso. Vas a necesitar hacer mucho más para tumbarme, ¿verdad? Y no le estoy hablando a alguien en específico, simplemente a las circunstancias, a las expectativas no cumplidas, a que las cosas a veces no salen como uno espera, ¿no? Pero creo que hay valor en eso, hay virtud en darte cuenta, se requiere más. Se requiere más para que yo renuncie. En el momento voy a seguir siendo leal, voy a ponerme la camiseta, voy a seguir siendo fiel, voy a seguir creciendo, voy a seguir preguntando, oye, ¿cómo me ves? ¿Cómo me ven los demás? Estoy dispuesto a crecer, dime lo que no quiero escuchar. Y es un círculo virtuoso, ¿verdad? Que creo que al final del día te lleva a ser una mejor persona, a ser un mejor hombre y alcanzar cosas más significativas. Tú lo dijiste, o sea, ¿quieres construir cosas grandes? Se va a requerir de ti cosas grandes, ¿no? ¿Quieres construir cosas de nivel? Se va a requerir de ti un buen nivel. Y creo que son conversaciones que vale la pena tener. Creo que son conversaciones que uno quiere tener. Tenemos una oportunidad para estar vivos. Hay oportunidades que no llegan dos veces. Y si te va a llegar una buena oportunidad y se va a abrir una buena puerta, tú quieres entrarle siendo tu mejor versión. Tú quieres cambiar rápido, crecer rápido, agregar valor rápido. Y eso no va a suceder nada más de la noche a la mañana. Sí, y me gustaría simplemente agregar un poco a eso último que dijiste, de ponerse la camiseta. Creo que en nuestra generación hasta se ridiculiza un poco porque creo que el único concepto que tenemos de poner la camiseta es en la chamba, en tu trabajo, y pues ¿quién se quiere poner la camiseta por un trabajo que a lo mejor te paga y te trata mal a cambio de unas pizzas el viernes en la tarde? Pero si en tu vida no tienes algo más grande a lo cual serle leal y a lo cual valga realmente la pena que te pongas la camiseta todos los días, en todas las temporadas, en todas las circunstancias, te diría, busca ese algo en lo cual puedes hacerlo. Tu vida, y es mi opinión y es mi consejo, tu vida va a cobrar mucho más sentido cuando encuentras ese algo y ese alguien por el cual vas a ser leal y leal hasta la muerte. Así es. Pues gracias por ser parte de esta conversación. Esperamos que haya sido de provecho. Déjanos un comentario si no te has suscrito al canal. Queremos
estar conectados. Búscanos también seguir la conversación en las redes sociales. Y bueno, nos vemos por aquí en el próximo episodio. Muchas gracias, que tengan un bonito día y nos vemos pronto.